Hay personas que desaparecen porque alguien las obliga, otras porque intentan escapar de algo. Pero de vez en cuando aparece un caso que parece desafiar cualquier explicación. El 14 de septiembre del 2007, un adolescente de 14 años salió de su casa en Doncaster, Inglaterra. Aquella mañana parecía dirigirse al colegio, como cualquier otro viernes. Sin embargo, nunca llegó a clase. En lugar de eso, regresó a su casa cuando sabía que estaba vacía, se cambió de ropa, guardó unas pocas pertenencias en una mochila y caminó hasta la estación de tren. Compró solo un billete de ida con destino a Londres. Horas después, una cámara de seguridad lo captó saliendo de la estación de King's Cross. Esa fue la última vez que alguien pudo confirmar haber visto a Andrew Gosden. No hubo llamadas, no hubo mensajes, no hubo movimientos bancarios, no hubo ninguna explicación. Y casi 2 décadas después, la misma pregunta sigue sin una respuesta. ¿Por qué un adolescente, que parecía llevar una vida completamente normal, decidió desaparecer? Pero primero, si te gustan los relatos de true crime, desapariciones, misterios sin resolver, o incluso casos con algún factor paranormal, este es tu canal. Actualizamos 2 veces por semana, así que si te gustó el contenido y quieres ver más, te invitamos a suscribirte, dejar un like, un comentario e incluso alguna recomendación. Ahora sí, vamos al video. Antes de intentar comprender la desaparición, primero hay que entender quién era Andrew. Andrew Paul Gosden nació el 10 de julio de 1993 y creció en Doncaster, una ciudad al norte de Inglaterra. Vivía junto a sus padres y su hermana mayor. Desde pequeño, destacó por algo que todos mencionaban: era extraordinariamente inteligente. En la escuela obtenía excelentes resultados y con apenas 12 años había sido aceptado en un programa para alumnos con altas capacidades organizado por la Universidad de Lancaster. Pero fuera del ámbito académico, Andrew era muy diferente a la imagen del típico estudiante brillante. Era reservado, disfrutaba pasar tiempo solo, no era especialmente sociable y prefería un círculo pequeño de amistades. Le apasionaban los videojuegos, la música y la lectura. Escuchaba bandas como Slipknot y Muse y le gustaba asistir a conciertos cuando tenía la oportunidad. Quienes lo conocían lo describían como un adolescente tranquilo. No era problemático, no tenía antecedentes de escapar de casa, ni conflictos importantes con su familia. Su relación con sus padres era buena, y según quienes convivían con él, nada hacía pensar que estuviera planeando marcharse. Y precisamente por eso, cuando desapareció, la investigación se enfrentó a un problema desde el primer día, porque no existía un motivo evidente. La mañana del viernes 14 de septiembre del 2007 comenzó como cualquier otra. Andrew se levantó, se puso el uniforme escolar y salió de casa poco después de las 8 de la mañana. Sus padres se marcharon a trabajar convencidos de que su hijo había ido al colegio, pero Andrew nunca llegó. En lugar de dirigirse a clase, esperó hasta asegurarse de que la casa estaba completamente vacía. Entonces, regresó. Se quitó el uniforme, se puso unos jeans negros y una camiseta de la banda Slipknot. Metió algunas prendas de vestir en su mochila y también llevó su cartera, las llaves y una consola portátil PlayStation. Sin embargo, dejó otras cosas que más tarde llamarían mucho la atención: su cargador, su pasaporte y aproximadamente 100 libras que permanecían guardadas en su habitación. Antes de salir, volvió a lavar el uniforme escolar y lo dejó cuidadosamente colgado para que se secara. Ese sin duda era un detalle extraño. Parecía una acción completamente rutinaria, como si esperara volver a utilizarlo. Poco después, caminó hasta un cajero automático y retiró 200 libras de su cuenta bancaria. Ese era prácticamente todo el dinero que tenía ahorrado. Luego, continuó hasta la estación de tren de Doncaster y allí compró un billete con destino a Londres. Cuando un empleado le ofreció un billete de ida y vuelta por unas pocas monedas más, Andrew respondió que solo quería el de ida. Y esa es una decisión que sería analizada durante años. El tren llegó a la estación londinense de King's Cross poco después del mediodía. Miles de personas transitaban por los andenes y las calles cercanas. Entre ellas, caminaba Andrew. Una cámara de seguridad lo registró saliendo tranquilamente de la estación. Vestía la misma ropa con la que había abandonado Doncaster aquella mañana. Llevaba la mochila colgada al hombro, no parecía correr, tampoco mirar hacia atrás. Simplemente caminaba, y durante apenas unos segundos quedó registrado en la grabación. Después, desapareció entre la multitud. Aquellas imágenes se convertirían en la última prueba confirmada de su paradero. Nunca volvió a utilizar su cuenta bancaria, no volvió a comunicarse con su familia, y pese a una de las mayores campañas de búsqueda realizada en el Reino Unido, nadie ha podido explicar con certeza qué ocurrió después de que abandonara la estación King's Cross.
Ese mismo día, mientras Andrew recorría Londres, en Doncaster todavía nadie sospechaba que algo iba mal. Sus padres seguían creyendo que su hijo estaba en el colegio. No descubrirían la verdad hasta varias horas después. Y cuando lo hicieron, Andrew ya parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Aquella tarde todo parecía transcurrir con normalidad. Los alumnos comenzaron a salir del colegio y las calles de Doncaster recuperaron el movimiento habitual de un viernes. Pero Andrew nunca apareció. Al principio, sus padres pensaron que quizás se había entretenido con algún amigo. No era algo común en él, pero tampoco había motivos para imaginar lo peor. Las horas comenzaron a pasar y la preocupación dio paso a la angustia. Fue entonces cuando la familia recibió una llamada desde la escuela. Andrew no había asistido a clase aquel día, y esa noticia lo cambió todo. Sus padres regresaron inmediatamente a casa y descubrieron algo que no lograban de comprender. El uniforme escolar estaba limpio y cuidadosamente tendido para secarse, como si Andrew hubiera planeado utilizarlo de nuevo el lunes. Pero él no estaba allí. Esa misma noche denunciaron su desaparición. La policía inició la búsqueda, convencida de que se trataba de un adolescente ausente desde apenas unas horas. Nadie imaginaba que el tiempo se convertiría en el peor enemigo de la investigación. Durante los primeros días, los investigadores intentaron reconstruir cada uno de los movimientos de Andrew. Entrevistaron a familiares, amigos, profesores y vecinos. Revisaron su habitación en busca de alguna carta, un diario o cualquier pista que explicara por qué había decidido faltar al colegio. Pero no encontraron nada. Su familia insistía en que Andrew no había dado señales de querer escapar. No había discutido con nadie, no parecía deprimido, no tenía problemas conocidos y, por sobre todo, nunca había intentado huir de casa. Las primeras investigaciones permitieron confirmar que había retirado 200 libras de un cajero automático y que además había comprado un billete de tren con destino a Londres. A partir de ese momento, la investigación comenzó a desplazarse hacia la capital, pero allí apareció el primer gran obstáculo. Las cámaras de seguridad King's Cross no fueron revisadas inmediatamente. Cuando finalmente los investigadores solicitaron las grabaciones, ya habían transcurrido varios días. Esa demora significó la pérdida de muchas imágenes que podrían haber mostrado qué hizo Andrew después de abandonar la estación. Y ese fue un error que marcaría el caso para siempre. Con el paso de las semanas, la investigación reunió una serie de pequeños detalles que, vistos por separado, parecían insignificantes, pero juntos formaban uno de los rompecabezas más desconcertantes de los últimos años. Andrew llevó consigo su PSP. Sin embargo, dejó el cargador en casa. Retiró casi todos sus ahorros, pero abandonó alrededor de 100 libras que permanecían en su habitación. Compró un billete solo de ida, aunque el regreso apenas costaba unas monedas más. No llevó ropa suficiente para una larga estancia. Tampoco se llevó el pasaporte, ni utilizó su tarjeta bancaria después de aquel día. Y su teléfono móvil ni siquiera estaba con él. Cabe destacar que Andrew no tenía uno propio, y aún así decidió no llevar el que podía usar ocasionalmente en casa. Cada uno de esos detalles parecía apuntar en una dirección distinta. Algunos sugerían que pensaba regresar pronto. Otros daban la impresión de que había planeado marcharse durante más tiempo, pero ninguno ofrecía una respuesta definitiva. Mientras tanto, comenzaron a aparecer posibles avistamientos. Varias personas aseguraron haber visto un adolescente con una apariencia similar a la de Andrew en distintos puntos de Londres. Algunas afirmaban haber hablado con él, otras solo creían haberlo reconocido. Sin embargo, ninguna de esas pistas pudo confirmarse. Cuanto más tiempo pasaba sin noticias de Andrew, más preguntas surgían. Una de las primeras teorías sostenía que simplemente quería pasar un día en Londres. No era una idea descabellada. Andrew había visitado la ciudad en otras ocasiones con su familia y conocía perfectamente el transporte público. Además, ese fin de semana se celebraban varios conciertos y eventos relacionados con algunos grupos que le gustaban. Sin embargo, nunca apareció ninguna prueba que demostrara que existiera alguno de ellos. Otra posibilidad era que hubiera viajado para encontrarse con alguien. La policía investigó esa hipótesis durante años. Revisó computadores, entrevistó a conocidos y analizó si Andrew mantenía algún contacto secreto, pero no se encontró evidencia de que hubiera organizado una cita con otra persona. También surgió la posibilidad de que hubiera sido víctima de un delito poco después de llegar a Londres. El hecho de que desapareciera en una ciudad inmensa, donde cada día transitan millones de personas, hacía extremadamente difícil reconstruir sus movimientos después de salir de la estación. Con el paso de los años, aparecieron numerosas teorías en internet, pero hasta el día de hoy, ninguna ha podido demostrarse. Y esa incertidumbre
es precisamente la que convierte el caso de Andrew Gosden en uno de los mayores misterios sin resolver del Reino Unido. Durante años, la investigación parecía haberse estancado. Las pistas se agotaban, los posibles avistamientos nunca pudieron confirmarse y el paso del tiempo hacía cada vez más difícil encontrar nuevos testigos o nuevas pruebas. Pero la familia de Andrew nunca dejó de buscar. Sus padres participaron en entrevistas, campañas públicas y programas de televisión con la esperanza de que alguien recordara un detalle que hubiera pasado desapercibido. Con el paso de los años, la policía volvió a revisar el caso, utilizando nuevas herramientas de análisis y tecnología que no existía en 2007. Cada cierto tiempo surgían nuevas pistas. Algunas parecían prometedoras, pero ninguna lograba explicar qué ocurrió después de que Andrew abandonara la estación. En diciembre del 2021, la investigación volvió a ocupar titulares en todo el Reino Unido. La policía arrestó a 2 hombres bajo sospecha de secuestro y trata de personas relacionadas con la desaparición de Andrew. Por primera vez en muchos años, parecía que el caso podía dar un giro importante. Sin embargo, tras meses de investigación, ambos fueron puestos en libertad sin que se presentaran cargos relacionados con la desaparición. Las investigaciones continuaron, pero una vez más, el misterio permaneció intacto. Y hoy, casi 2 décadas después, el caso sigue oficialmente abierto. La policía británica mantiene la posibilidad de que Andrew siga vivo, aunque también contempla otra hipótesis. Y mientras no aparezca una prueba concluyente, ninguna explicación puede darse por cierta. Quizá la respuesta exista en algún lugar en Londres. Quizá alguien vio algo aquel día y nunca comprendió su importancia. O quizás la única persona que conocía realmente el motivo de aquel viaje era el propio Andrew. Y ese secreto desapareció con él. Y ese sería el relato de hoy. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente video con otro caso.